Hola, mi nombre es Yogledis Herrera. En esta oportunidad le quiero explicar un poco sobre los índices en una base de datos. En lo que vamos a dar es una pequeña introducción, vamos a ver, explicarle un poquito cómo funciona una vista, una búsqueda, ver un ejemplo de índices o el objetivo del índice y ahí sí vamos a definir qué es un índice. Vamos a empezar con una introducción. O sea, este es un libro de análisis de diseño de sistemas. ¿Y qué pasaría si yo divido el grupo de un curso en dos grupos? El primer grupo le doy el libro, a ambos grupos le doy el libro. Y a un grupo le digo que me busque una información determinada, por ejemplo, una información que tiene el libro es que habla de los diagramas de flujo de datos y le pongo una restricción, le digo que no use el índice. Mientras que el otro grupo le digo que busque la misma información, pero usando el índice. ¿Qué creen ustedes que van a pasar? Me imagino que por experiencia que cada uno de ustedes tienen, la respuesta o el grupo que va a tener mayor respuesta va a ser aquella persona o aquel grupo que use el índice. ¿Por qué? Porque el índice no es más que es una forma ordenada donde encontramos directamente una información muy específica. Ok, lo mismo ocurre con las bases de datos. Supongamos que tenemos una tabla de una base de datos, una tabla que se llama estudiante, está cargada con una cierta cantidad de información y yo le digo, seleccióneme toda la información de la tabla estudiante cuando la cédula sea 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo va a ser internamente para buscar? Primero lo que hace es va recorriendo registro por registro y pregunta. Agarra el primer registro y dice, en este primer registro la cédula es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Entonces, como no es, pasa al segundo registro. El segundo registro, esta cédula es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Entonces, así sucesivamente va a recorrer toda la tabla hasta buscar o hasta encontrar el dato requerido. Ok. Cuando nosotros hacemos así, esta forma de o sea, cada uno de los registros, es como estuviésemos haciendo la búsqueda en un libro sin índice. O sea, tiene que recorrer todo hasta encontrar, o por lo menos va buscando secuencialmente hasta encontrar el dato requerido. Okay. Y tal vez si tenemos una tabla de 50 registros, de 100 registros, tal vez el tiempo de respuesta no sea tanto. Pero imagínense si nosotros tenemos una tabla de registro que tengamos 100.000 estudiantes, 200.000 estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces el tiempo es bastante considerable. Aquí le presento un pequeño ejemplo donde está la consulta, ¿verdad? De esa base de datos donde yo digo seleccióneme de la tabla estudiante cuando el nombre y le doy un nombre aquí aleatorio. Cabe indicar que esta es una base de datos que yo lo ingresé con nombres aleatorios y con cédulas de identidad aleatoria para mantener la anonimización de datos de estudiantes. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta instrucción y la tabla no tiene índice, aquí podemos ver que tiene un tiempo de duración de 101 milisegundos. Mientras que cuando yo le aplico índice, ejecuto la misma instrucción y tenemos aquí una reducción de tiempo, por lo menos de 101 pasó a 70 milisegundos. Okay. ¿Cómo es la sintaxis para crear un índice? Para crear un índice lo que hacemos es hacerlo a través de la palabra reservada que se llama createIndex. Luego que viene el nombre del índice, la palabra reservada on, luego seguidamente viene el nombre de la tabla, y entre paréntesis va a ser la columna que usted quiere que sea índice. Entonces,
Les recomiendo que el nombre del índice sea una unión, sea representativo. Para eso yo les recomiendo que usen el siguiente estándar. El nombre de la tabla, el campo que va a ser el índice y el índice. Ok, y si necesitamos, después de crearlo, necesitamos borrar el índice, eso lo hacemos con la cláusula drop index y el nombre del índice. Cabe indicar que cuál sería el nombre o la columna que va a ser el índice. El nombre de la columna va a ser el índice, es aquel criterio que nosotros necesitamos buscar. En este caso, para este ejemplo, sería cédula. Es importante indicar que para mi caso, la cédula es una clave primaria. Cuando tenemos una clave primaria, por defecto, ya eso es un índice. Está de más de que nosotros le creamos un índice. Entonces, por defecto, ya Postgre internamente, cuando usted dice que esto es primary key, internamente él hace el índice por esa columna. Por tanto, los índices se deberían aplicar a aquellas columnas primeros que son consultadas repetitivamente y aquellas columnas que no son clave primaria. Okay, vamos a entrar un poquito a un ejemplo. Ya yo tengo una tabla que ya yo la preparé, ¿verdad? La tabla se llama estudiante. Estudiante tiene información de cédulas y nombres anonimizado y tiene un número considerado de registro. Vamos a hacer una consulta de cuántos registros tiene para que se den cuenta. Si yo ejecuto esta instrucción, me va a decir el número de registro que tiene. Entonces tenemos aquí que son 166.038 registros. Es importante que para probar un índice se haga en tablas que tengan un gran número de datos, porque si tenemos una tabla de 100 registros, de 50 registros, no se va a ver la optimización. Entonces aquí ya vemos que tenemos casi 200.000 registros. Si yo consulto nuevamente esto, si yo consulto nuevamente esto, me dan todos los registros, están anonimizados. Entonces ya previamente ya yo saqué un tipo de dato que está casi que al final. Si yo ejecuto, mando a buscar un estudiante cuando el nombre sea un nombre muy en particular. Entonces, ¿qué obtengo? Aquí en la parte de abajo me va a dar el resultado, que son 322 milisegundos. Okay, 322 milisegundos, tal vez usted dice, no, pero eso es muy poquito. Pero si estamos hablando de una página web donde miles de personas, 20.000 personas están consumiendo esa base de datos, por ejemplo, necesitas seleccionar tu nombre para que se te muestre en la parte superior de la página web quién es la persona que ingresó a tu página web. Entonces allí, si tú multiplicas 20.000 personas trabajando, conectándose simultáneamente a una página web por 322 milisegundos, ya el tiempo se está haciendo mayor. Por tanto, la página puede ser o puede tender a ser lenta. Entonces, una posible solución depende también del lenguaje de programación que está usando, pero desde el punto de vista de programación es crear un índice. Entonces, para eso, como les dije, la sintaxis es create index. Entonces, le voy a colocar como estándar el nombre de la tabla, el nombre de la columna que va a ser el índice y la palabra index. Sobre on, la tabla que se llama estudiante y el índice que se va a crear es nombre. Antes de ejecutar esta instrucción, quiero mostrarle aquí que refresh, aquí no hay índices creados. Okay, entonces ahorita sí voy a crear mi primer índice y observemos, para la creación de índice, y observemos aquí, refrescamos. Y ya acá en la sección de índices se me ha creado el índice estudiante nombre index. Ok, voy a ejecutar ahora la misma SQL que antes
duraba 300 y algo de tiempo, 386 si más no me recuerdo, y de ahorita voy a ejecutar a ver el rendimiento, si es igual o no es igual. Entonces observamos y de 300 ahorita bajó a 77 milisegundos. De allí es la importancia de usar un índice. Cabe indicar, si ustedes pues quiere borrar un índice, sería con el drop index y el nombre del índice. Okay. Entonces allí es donde vemos la diferencia. Okay. Entonces ahorita sí, entendiendo un poquito cómo funcionan los índices, entendiendo un poco cómo la importancia de aplicar índices, podríamos decir que los índices es una forma de mejorar el rendimiento de una base de datos. Un índice también permite que los servidores de base de datos se encuentre y recupere filas específicas mucho más rápido de las que podría hacerlo sin un índice. ¿Por qué? Porque cuando yo creo ya un índice, ¿verdad? Suponiendo que estoy haciendo un índice por nombre, ya internamente yo busco, él está ordenado, el índice está ordenado alfabéticamente, o depende cómo esté el tipo de ordenación, si es numérico, el tipo de datos, si es numérico, es carácter. Entonces ya el índice está ordenado, él busca directamente a la mitad de la tabla índice y entonces pregunta, el dato que está buscando es menor o es mayor. Entonces si es menor, él se va y busca en la primera, en la región de arriba. En cambio, si el dato que usted está buscando es mayor, entonces él busca en la parte inferior. Entonces la primera opción es que cuando tienes un índice dentro de una tabla, lo que busca es el primer dato a la mitad. Entonces busca, compara si es mayor o menor, busca en la parte superior o busca en la parte inferior. Suponiendo que está en la parte superior, él hace el mismo procedimiento, divide en la mitad ese bloque en la mitad y vuelve a preguntar. Justo en la mitad es el dato que estoy buscando. No, el dato es menor o el dato es mayor. Entonces, si es menor, ya busca en el pequeño bloque, y si es menor, si es mayor, ya busca en el bloque de abajo. Y así sucesivamente hasta encontrar el dato. Entonces, de esta forma es mucho más fácil buscar en un índice o buscarlo secuencialmente dentro de una tabla. Ok, es importante aclarar que los índices, ¿verdad?, agregan o generan unos gastos internamente del procesador y también de la base de datos. Por lo que hay que saberlos usar, hay que usarlo con conciencia. Okay. A medida que se vaya usando, vamos a darnos cuenta cuáles son las ventajas y las desventajas de usar unos índices. Por ejemplo, entre las ventajas vamos a evitar lecturas secuenciales, como se les explicó anteriormente, y por lo tanto vamos a tener mayor tiempo de respuesta. Evitamos una sobrecarga del CPU porque está buscando datos, redundancia o redundar procesos. Y va a mejorar la rapidez de la consulta, ya sea seleccionando un tipo de tabla de lo que sea con la cláusula where. Okay. Una de las desventajas que quiero exponerle hoy es que hay que tener una balanza entre costos y beneficios, de su sistema. Por ejemplo, si yo hago muchas inserciones, ¿verdad? Insertar nombres, se me ocurre, y pocas consultas de el nombre de un estudiante, en el ejemplo que estoy haciendo, entonces tiene mayor prioridad las inserciones que las consultas. Cuando usted hace o cuando se genera un índice, ¿verdad?, cada vez que se hace una inserción en la consulta, hay que ubicar ese nuevo dato dentro del índice y por tanto al incluir un nuevo dato en el índice hay que reordenar el índice y eso consume tiempo y eso consume recursos. Entonces hay que tener mucho cuidado de el dato o la columna que vaya a ser índice y medir previamente si es importante o no es importante esa
sacrificar el tiempo de respuesta o la duración de una inserción o una escritura. Eso es todo lo que le puedo decir hasta ahora, esperando que haya sido claro. Hasta un próximo video.